Hola a todos, hoy vamos a hablar del manejo de cadáveres de personas que han muerto por sospecha o confirmación de COVID. Mi nombre es María Angélica Maya, soy especialista en enfermedades infecciosas. Vamos a guiarnos por los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que están publicados en la página del Ministerio y pueden encontrarlos disponibles ahí en la sección de coronavirus. Una de las cosas más importantes en el manejo de cadáveres de estas personas es, uno, mantener presente que siempre vamos a manipular estos cadáveres con todos los elementos de protección necesarios. Y dos, no se realizan necropsias sanitarias, viscerectomías o similares en este tipo de pacientes, a menos unas pequeñas excepciones que creo que van a ser poco usuales y que vamos a tener muy presentes y vamos a ir explicando durante la charla. Recuerden ustedes que las personas que mueren por COVID son altamente infectantes. Tanto sus secreciones como sus tejidos podrían ocasionar infección en el personal que los manipule. Esto lo vamos a tener en cuenta para todas las recomendaciones que vamos a dar durante la charla. Solamente se deberían realizar necropsias en los casos que obligan o que van a dar inicio a una investigación judicial. Este artículo 2896 del decreto 780 del 2016 nos dice que aquellas personas que hayan muerto por homicidio o sospecha de homicidio, suicidio o sospecha de suicidio, cuando se requiere distinguir entre un homicidio o un suicidio, cuando es muerte accidental no clara o cuando la causa de la muerte no se puede aclarar por la historia clínica o por la inspección. En estos casos, si el paciente tiene sospecha o confirmación de COVID y se da alguna de los literales A, B, C o D o E, habría que hacer una necropsia. Pero creo que esto pocas veces se va a dar, pero hay que tenerlo pues en cuenta. Además, otros casos en los que se debería hacer necropsia es cuando tenemos una muerte por infección respiratoria aguda grave inusitada o infección respiratoria aguda que sea menor de 5 años y nos pasa una de estas dos cosas. Una, que el resultado del panel viral fue negativo y la PCR para SARS-2 fue negativo. En ese caso tendríamos una muerte de causa no aclarada etiológicamente. O dos, le realizamos las muestras, pero los resultados aún no han llegado y el paciente muere. En estos casos sí se debe hacer necropsia. Se debe recolectar aspirado traqueal dentro de las primeras 6 horas post-mortem, realizar necropsia y toma de cortes de tejido del tracto respiratorio. Estas muestras las tenemos que enviar una en frasquito de solución salina, refrigerando a 4 grados centígrados y deben llegar al laboratorio departamental lo más pronto posible. Este tiempo no debe exceder las 48 horas, puesto que el virus se va a dañar, el material genético del virus se va a dañar si pasa 48 horas sin una adecuada congelación. Él puede aguantar hasta 48 horas en una nevera refrigerada con hielo seco hasta 4 grados, pero después de las 48 horas va a requerir ser congelado a menos 70 para mantener la estabilidad del material genético. Y otra muestra de los mismos tejidos debe enviarse en formol, y esa es para estudio histopatológico. Esas muestras deben tener una representación del parénquima pulmonar y tanto del lado derecho como del izquierdo y los bronquios primario derecho e izquierdo. ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? Lo primero es que vamos a tener mucha protección, limpieza y desinfección. Protección, limpieza y desinfección van a ser las claves para evitar que el personal se infecte. Toda persona que interviene en el manejo, en el traslado o en cualquier manipulación que se le va a hacer al cadáver debe tener doble guante, mascarilla N95, una bata impermeable de manga larga, un delantal plástico si la bata no es antifluidos. Debe tener protegido los pies y ojalá tenga botas que suban hasta el sitio donde llega el delantal plástico. Aquí en la foto vemos una ilustración del personal que manipula. Esta foto, pues no pude encontrar una que tuviera mascarilla N95, esta tiene una mascarilla quirúrgica, pero lo ideal es que tengamos mascarilla N95. La persona que está manipulando los desechos luce un delantal
completo que cubre toda la superficie corporal y es desechable. Tiene sus guantes y tiene botas. Miren ustedes que no permite que algún fluido pueda caer en su cuerpo. Debe haber un lavado de manos con agua y jabón después de la manipulación de todas las cosas que están alrededor del cadáver y del cadáver mismo o sus tejidos o sus secreciones corporales. Todos los elementos de protección personal que se utilicen en la manipulación del cadáver se deben desechar después de haber tenido contacto con el cadáver. Para la disposición final del cadáver, tenemos que tener en cuenta que el cadáver debe ir en bolsa especial para la disposición de cadáver. Estas bolsas son de un gran espesor, son bolsas gruesas y son resistentes a la filtración de líquidos para que no vaya a ocurrir que a través de la bolsa haya escape de secreciones. La disposición final puede ser por cremación, que es lo ideal, pero si no hay disponibilidad de cremación, se podría hacer inhumación o lo que significa pues un entierro o sepultura o bóveda. Lo más importante también es no desplazar ese cadáver mucho. Mientras más lo desplacemos, hay más probabilidad de contagio para otros. Si la persona muere en un municipio o en una localidad, lo ideal es enterrarlo en ese mismo sitio. Y luego de realizar todo lo que vamos a describir, hay que hacer limpieza y desinfección de todos los elementos que utilizaron para el entierro, para la disposición del cadáver, deben ser limpiados efectivamente. El transporte, la cremación, la inhumación se debe realizar en el menor tiempo posible. Es decir, si ustedes tienen una defunción en sus territorios, deben disponer de todas las autoridades sanitarias y judiciales que se requieran para que todo el mundo esté disponible y esto logre hacerse brevemente. Ojalá en las 6 horas siguientes a la defunción. Se debe evitar, y en esto es muy importante que ustedes estén claros, estén serenos y puedan hacer una reunión con la familia, con los casos del difunto y explicarles por qué no se deben hacer rituales funerarios. Esto va a ser difícil en nuestra población, pero nosotros como médicos conscientes de la diseminación que puede ocasionar un entierro, una velación, debemos citar a las familias, ojalá en sus casas, porque estos personajes deberían de estar aislados por ser contactos estrechos del difunto. Entonces, el médico con sus elementos de protección personal podría desplazarse hasta la casa del difunto, explicarles que la persona falleció con todo el respeto y los derechos que lleva pues una muerte, hay que tener respeto por el muerto y su familia, explicarles que la persona falleció, hacer toda una ceremonia pequeña con ellos para darles tranquilidad en el alma y luego explicarles por qué no se debe hacer ni un velorio ni un entierro y que la muerte debe ser rápida, el proceso de entierro debe ser rápido. Todos los elementos que tienen contacto con el difunto se van a considerar residuos peligrosos, según lo determinado en los reglamentos o los decretos para la disposición de residuos peligrosos. Se contempla que son aquellos que contienen microorganismos patógenos que pueden infectar o que tienen virulencia para ocasionar infecciones a otras personas susceptibles. Todo residuo hospitalario o similar, incluyendo incluso los alimentos que han sido tocados por el difunto, deben tener una clasificación adecuada, una recolección adecuada y una disposición especial para residuos peligrosos. Los residuos que son infecciosos van a tener que tener una desinfección química antes de hacer su determinación final. Esta desinfección puede ser con lo que utilicen normalmente en sus hospitales. Yo creo que para un primer nivel y un segundo, lo que más está al alcance es hipoclorito de sodio y toda, incluso pues la sala de donde está el difunto o donde vivió mientras que estuviera vivo, debe ser desinfectado con esto.
Si la persona muere en el domicilio o en la vía pública, el médico deberá desplazarse hasta ese lugar, realizar una autopsia verbal, pero esto no implica abrir el difunto ni tener contacto con sus tejidos. Lo que debemos hacer es documentar muy bien en la historia clínica los hechos que ocurrieron, establecer por medio de la inspección las probables causas de muerte, levantando una anamnesis muy bien levantada y una descripción muy cuidadosa de lo que observan en el lugar donde encontraron el difunto, de la epidemiología local, de las personas que han rodeado a esa persona en los últimos días y los síntomas que las personas cercanas han tenido. Evite trasladar el cadáver a su hospital o algún centro de salud, sino que traten de hacer el levantamiento del cadáver en el mismo sitio donde lo encontraron y hacer la disposición final desde ese sitio. Si la persona no se le tomó muestras en vida y tiene pues su cuadro respiratorio y están sospechando COVID, se debe hacer la toma de la muestra antes de hacer la disposición final del cadáver. La toma debe ser de muestra respiratoria por aspirado nasofaríngeo o orotraqueal en las primeras 6 horas de la muerte. Esa muestra se debe recolectar de la manera como se recolectan en las personas vivas, hacer una refrigeración entre -2 y 8 grados y llevar inmediatamente al laboratorio departamental. Este envío hasta el laboratorio departamental no puede demorarse más de 48 horas porque si no el RNA en la muestra se daña y no puede confiarse en el resultado de la prueba molecular que se haga a esa muestra. Todo el tiempo debe haber la cadena de frío conservada durante su despacho hasta el laboratorio departamental. Si existe, como les explicaba al principio, alguna sospecha de muerte violenta o creen ustedes que el caso está enmarcado dentro de algún incidente que pueda dar pie a una investigación judicial, solamente en esos casos habría que hacer una necropsia. Pero esa necropsia traten de que no requiera abrir el cadáver o manipular sus tejidos. Puede ser simplemente hacer una inspección técnica del cadáver haciendo descripción detallada de todo lo que vean en la superficie del cuerpo. Por ejemplo, encuentran a una persona con sospecha de COVID colgada de un árbol y ahí se ahorcó. Pues entonces detallen muy bien los casos, las personas que hablaron con él antes, si había manifestado deseo de matarse en esos días, el cuidador que lo estaba atendiendo, entrevístenlo, detallen muy bien las circunstancias de la muerte y si esas circunstancias son claras para ustedes, y ustedes pueden decir que la muerte se dio por hipoxia, porque el señor se colgó de un árbol, entonces déjenlo consignado así para no tener que entrar a hacer necropsia o manipulación de tejidos del cadáver. La IPS tiene la responsabilidad de notificar la muerte lo más pronto posible. Esto es de notificación inmediata. Llenar la ficha epidemiológica, realizar el certificado de defunción, hacer el alistamiento del cadáver, dirigir el cadáver hasta el sitio de destino final o incluso pues avisar a las autoridades respectivas o a quien atienda la manipulación finales de los cadáveres en sus municipios. Luego hacer limpieza y desinfección de todo el ambiente donde estuvo el paciente. Si es la casa, la casa. Si es el hospital, el hospital. Si fue la vía pública, la vía pública. Y proporcionar los elementos de protección personal a las personas médicas, enfermeras o todo el personal que elabora en la IPS para poder hacer esta manipulación del cadáver y supervisar que sí estén utilizando adecuadamente esos elementos de protección personal. ¿Cómo vamos a hacer el alistamiento del cadáver? Primero tienen que preparar una solución. Le voy a poner la de cloro porque creo que es la que está a disponibilidad de todos los municipios. Pueden, por ejemplo, la idea es poner cloro a 2.500 partes por millón. Les voy a poner aquí un ejemplo con límpido. Con límpido serían 5 centímetros de límpido en 1 litro de agua. Esto simplemente es un ejemplo. Pero si ustedes tienen otra solución clorada,
pues ustedes verifican en el envase a qué concentración viene y hacen la solución en agua. Luego, cubrir todos los orificios naturales con algodón impregnado en solución desinfectante, la solución que hicimos al principio. El cadáver deberá ser envuelto en la sábana en la que estaba. Ojalá que esa sábana en la que estaba el cadáver sea antifluido. Luego va a la primera bolsa de cadáver en la que tiene que estar. Esa se rocea con el desinfectante que habíamos preparado, se introduce en la segunda bolsa y luego rociamos nuevamente con el desinfectante, y todos los elementos de protección personal que se utilizan para este procedimiento luego deben ser destinados a la basura, o si son de limpieza, limpiarse con esa misma solución desinfectante. Finalmente, todo esto debe procurar que este cadáver no infecte a las personas que hacen el manejo médico, la destinación final y el enterramiento del cadáver. Debemos procurar hacerle una buena entrega de la información, tanto a la familia como a quien viene a trasladar el cadáver, y aquellas personas que van a estar involucradas en todo el proceso. El médico puede ser la persona que ayude a las empresas de enterramiento o a quien disponga los cadáveres finalmente en el cementerio, para que esa persona esté enterada de que esta persona es sospechosa de COVID y tome todos los elementos de protección que requiere para no infectarse. Bueno, esto es todo sobre la manipulación de cadáver. Pueden emplear la información leyendo los lineamientos del ministerio y cuenten con la asesoría de la Asociación Colombiana de Infectología para ampliar o responder dudas que se generen en el proceso. Muchas gracias por su atención.